Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Hoy ya estamos en el noveno día del novenario en honor del Santo Cristo. Recordamos el lema: todos vamos en la misma barca y tú, Señor, eres nuestro timón y esperanza. Ya en el octavo día significa que ya mañana es el último día del novenario y dentro de 2 días celebramos nuestra fiesta patronal del Santo Cristo en la fiesta de la Transfiguración que celebra la Iglesia el día 6. En este caminar donde hemos contemplado los sueños que presenta el Papa Francisco en Querida Amazonía, el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico que meditamos ayer, y hoy empezamos a ver el sueño eclesial. Antes quisiera que nos detuviéramos un poquito, que siguiéramos discerniendo lo que meditamos ayer, porque ese ha querido ser como el tema transversal en todo el novenario. De hecho, el tema se llama así: la tierra, nuestra casa común. El lema: todos vamos en la misma barca y tú, Señor, eres nuestro timón y esperanza. La tierra, nuestra casa común. Ayer concluíamos en algunas pistas que nos da el Papa Francisco para ir construyendo la nueva realidad en un compromiso con nuestra amada Madre Tierra, y veíamos que se requiere un cambio en el estilo de vida, que se requiere una conversión integral, que se requiere toda una espiritualidad ecológica. Y esta conversión ecológica, esta espiritualidad ecológica da algunos elementos, y ayer decíamos: menos esto, más lo otro. Por ejemplo, menos consumismo, más austeridad. De todas las características que dimos, de todos los rasgos que tiene que tener este nuevo estilo de vida, ¿cuál de ellos es de los que a cada uno le llamó la atención y que siente así como un llamado que nos hace el Papa Francisco de manera personal, a ver de qué manera nos integramos en esta construcción de la nueva realidad desde el sueño ecológico? Entonces, ojalá que ahorita en el portal de Facebook vayan recordando algunos de los consejos o sugerencias que nos da el Papa para cambiar el estilo de vida que sea marcado por una conversión ecológica integral, por una espiritualidad ecológica. Mientras que ustedes participan, quisiera invitarles a que sigan profundizando en este tema muy especialmente, profundizando no solo en el estudio, en la comprensión de la realidad y de las exigencias que implica para nosotros, sino que sigan profundizando también en acciones pequeñas, concretas, que unidas una a otra, poco a poco, van haciendo que tengamos este nuevo estilo de vida. Valoremos mucho nuestra responsabilidad concreta con algunas plantas, con nuestras macetas, con los animalitos, con el cuidado en torno a la basura, en el no desperdiciar tanto. Es decir, seguir profundizando en esto, no quitemos el dedo del renglón. Es más, pongamos toda nuestra vida en ese renglón, en ese sueño ecológico. Si todos nos vamos involucrando, y como dice el Papa, tenemos que crear un ambiente de educación ecológica, cada uno de nosotros, favorecer en nuestra familia, con nuestros vecinos, ir educándonos, formándonos. Les tengo algunas sugerencias. Por ejemplo, hay un portal muy importante para la Iglesia en América Latina que se llama servicioskoinonia.org. servicioskoinonia.org. Se lo van a poner como quiera en el portal para que lo puedan consultar. Ahí aparece una página de Leonardo Boff. Leonardo Boff es uno de los pensadores, filósofo, teólogo que más ha profundizado a nivel internacional en el tema de la ecología. De hecho, el amigo del Papa Francisco,
Leonardo Boff tuvo cierta influencia en Laudato Si. Entonces, por eso mismo los invito. Él cada semana publica un mensaje, y en el cual siempre es un tema ecológico, o casi siempre es un tema ecológico, y pueden recurrir ahí en la página a los distintos mensajes que él ha trabajado. Son muchísimos, y son cosas muy sencillas y muy concretas que van alimentándonos y que nos van ayudando a seguir formándonos y educándonos para esta conversión ecológica integral. En fin, hay muchos muy buenos escritos, pero sí, como que de manera muy concreta creo que nos puede ayudar mucho Leonardo Boff. Bien, hoy nos vamos a tener en el cuarto sueño, el sueño eclesial. El Papa reconoce que la Iglesia corre el riesgo también de vivir una normalidad rutinaria y a veces mediocre y viciosa, arraigados en ciertas acciones, en cierto costumbrismo. A ver, quisiera que me den un momentito para tomar un vasito de agua. Regreso en un momento, permítame. Por darme esta oportunidad. Les decía que el cuarto sueño es el sueño eclesial, y el Papa Francisco dice: sueño con comunidades cristianas entregadas y con la capacidad de encarnarse en la nueva realidad. El Papa Francisco contempla a la Iglesia en una nueva eclesiología que se ha conocido ya como Iglesia en salida, y esto lo va a manifestar en Evangelii Gaudium. Desde el año 2013, en noviembre, el Papa nos regaló esa exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, y en ella, de los 5 capítulos, algunos hemos trabajado en ellos en los sueños anteriores, pero el primer capítulo habla sobre la transformación misionera de la Iglesia. Y podemos decir que este primer capítulo, que presenta la eclesiología de una iglesia en salida, es expresión concreta del cuarto sueño. El cuarto sueño está compuesto por esta visión de la iglesia misionera como una iglesia en salida. El Papa invita a que recordemos que la vocación misionera es eso, nos pone siempre en salida. El llamado que Jesús nos hace y que hace a los discípulos cuando los envía: vayan a todo el mundo. Ese vayan es una invitación a salir. Y el Papa dice, ahí es donde tenemos que renovar nuestro compromiso de llevar la alegría del Evangelio a todos los lugares. Es una responsabilidad urgente hacer que la alegría del Evangelio llegue a las periferias existenciales, así lo dice el Papa. Y esto requiere una actitud de permanente salida. Y el Papa presenta toda la espiritualidad de la salida, la llama el dinamismo del éxodo, donde tenemos que vivir una ruptura con el estancamiento, donde tenemos que aprender a dejar nuestra zona de confort, nuestras seguridades, y aventurarnos para llevar la fuerza del Evangelio, la fuerza de la palabra, una palabra que es libre, que es creadora, una palabra que tiene un potencial enorme, como aquella semillita que cuando se siembra dará frutos abundantes. Dice, la palabra no puede permanecer encerrada, tiene que siempre salir, y es el Espíritu de Dios el que anima a la iglesia
a llevar la palabra, a llevar la alegría del Evangelio, siempre en salida. Y presenta 5 rasgos de esta iglesia en salida. Dice, una iglesia que primerea, que toma la iniciativa, una iglesia que se acomide, que emprende ese ir al encuentro del otro. De hecho, nuestro Dios es el que siempre primerea, el que siempre toma la iniciativa, el que siempre viene a nuestro encuentro. Y el Papa quiere una iglesia en salida que primeree, que tome la iniciativa. La segunda característica, pide el Papa, una iglesia que se involucre, que cuando salga de sí al encuentro del otro, en el encuentro con el otro se encarne en la realidad. Dice, Jesús se involucra en la vida de sus discípulos. Tercero, una iglesia que acompañe los procesos. No es solo llegar y visitar, sino permanecer en ese desenvolvimiento, en ese proceso de crecimiento y de maduración que las comunidades van teniendo. Eso se requiere perseverancia, paciencia, esperanza para que poco a poco en ese acompañamiento se vayan produciendo frutos abundantes. Cuarta característica de una iglesia en salida es el fructificar. Dice el Papa, la alegría del Evangelio es la semilla que está llamada a dar frutos abundantes, inesperados. A veces nosotros no nos imaginamos, pero cuando llevamos la alegría del Evangelio, nosotros sembramos y la cosecha será abundante. Dios cosechará frutos abundantes en los lugares a donde llegue el Evangelio, especialmente en las periferias existenciales, dice el Papa. Y quinta característica, festejar y celebrar. Dice que el Evangelio está marcado por la alegría del encuentro, y siempre todo encuentro es fuente de alegría, fuente de celebración, de festejo. Y eso hace que las comunidades cristianas vivan en una permanente alegría, en una austeridad, en un desprendimiento de lo que lo acomoda, de lo que lo mantiene firme. Y es una invitación muy, muy fuerte que hace el Papa. Quiero una iglesia en salida. Dice, salgamos, prefiero una iglesia accidentada cuando sale, cuando se encuentra con la realidad, que una iglesia que se encierra y que permanece segura, inmaculada. Dice, no, adelante, tenemos que salir al encuentro. Hoy, el mundo de hoy necesita que llegue la alegría del Evangelio. No sé si hay alguna pregunta o concluimos. Respecto al tema de ayer, Ángeles de Charles comenta, me impactó mucho la cuestión de la austeridad y el no desperdiciar tanto. Excelente. Ángeles de Charles, gracias por este comentario. Definitivamente esta invitación a la austeridad, a reconocer que el consumismo nos hace depredadores y que desperdiciamos mucho, producimos mucho descarte, mucha basura. Una vida más austera, una vida más sencilla es mejor para todos, para nuestra salud, para ser solidarios con los demás, para sobre todo conservar más nuestra naturaleza, la austeridad. Y en esto, Ángeles, el Papa Francisco nos ha dado un testimonio bellísimo. Su vida austera es una invitación para que la Iglesia asumamos esta característica. Bien, pues entonces hoy en este sueño, quedarnos en eso. Nosotros somos la Iglesia y el Papa nos invita a seguir caminando, a seguir saliendo, a seguir viviendo en esta espiritualidad del encuentro. Y en Querida Amazonía habla sobre esa belleza de la Iglesia cuando se encarna, cuando dice quiero comunidades que se encarnen. Dice la inculturación del Evangelio le da un rostro muy bello a la Iglesia en América Latina, porque nuestras comunidades originarias, nuestras comunidades campesinas, las comunidades pobres de las periferias, son lugares que le dan un toque al Evangelio de alegría y de mucha esperanza. Pues vayamos a construir esta iglesia. Dice Junior Ruiz, este alto nos ha permitido ser más conscientes de la vida. Y dice Aida Morales del Bosque, reto como iglesia para llegar a cumplir estos 4 sueños.
Efectivamente, gracias a Junior y a Aida, sí, este alto que estamos haciendo en el novenario quiere ser eso, una invitación, y que mañana precisamente así como que haremos como una síntesis de todo lo que hemos trabajado hasta hoy y cómo ver que el Espíritu de Dios quiere seguir moviéndonos y quiere seguir embelleciendo a la iglesia con el compromiso que tengamos todos en los distintos ámbitos que hemos meditado. Dice Francisco Javier Martínez, y llevarlas de esperanza y del amor de Dios en muchas familias que viven angustiados con esta pandemia. Efectivamente, eso es el ser buena noticia. Hoy más que nunca necesitamos buenas noticias y el Evangelio es la mejor noticia para llenar de esperanza a nuestras familias. Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla sobre que la mayor alegría que puede tener el ser humano es el encuentro con Cristo, es lo mejor que le puede pasar. Es decir, que llevemos la alegría del Evangelio. Y esa es la misión que tenemos. Ojalá que renovemos nuestro espíritu misionero que nos pide el Papa, tanto en Querida Amazonía como en Evangelii Gaudium. Pues enhorabuena, seguimos viéndonos mañana, si Dios quiere, en el último día del novenario. Que tengan muy bonita jornada. Bendiciones para todos. Adelante, una iglesia en salida.